Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a realizar un remolque para sus superdeportivos. Espero les guste y sobre todo les sirva. Comenzamos amigos. Con un poco de estireno vamos a hacer esta pieza. 4 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo. También le vamos a poner la punta del remolque. Esta punta o lanza se puede hacer con alambre. Debe de ser un poco flexible. Y apoyándonos en la tabla, hay que centrarlo, así como se muestra. Y hay que pegarlo con cola loca y un poco de carbonato. Lo siguiente amigos es fabricar estas dos piezas. Se pueden hacer de placa fenólica o plástico duro. Y debe de llevar estas medidas. Estas medidas son de centro a centro de los orificios. Observen que son piezas izquierda y derecha. Hay que hacer una perforación en cada costado del remolque. Por ahí vamos a pasar unos ejes de rueda. Esa es la medida de la perforación. Deben de quedar un poco ajustados. Y la distancia del frente del remolque a donde va la perforación deben de ser 5 centímetros. No debe de quedar al centro la perforación. Vamos a hacer una simulación de armado. Hay que poner estas piezas. Recuerden que deben de ser izquierda y derecha. Para la referencia de estas piezas, las dos perforaciones que están más juntas van hacia la parte de atrás. En este caso, esta es la pieza derecha. Esta pieza nos va a servir para sostener estas excelentes llantas de Samet Wheel. Estas llantas son de 10 milímetros. Son las que yo recomiendo. Pero puedes usar las del tamaño que tú quieras, solamente hay que separar esas perforaciones. Y como siempre les recomiendo amigos, esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Todo esto lo estamos haciendo así para hacer un remolque que esté articulado. Debe de moverse. Y una vez que colocamos la parte derecha, vamos con la parte izquierda. Es el mismo procedimiento. Solamente en este caso hay que poner unos separadores. Estos separadores los pueden hacer de tubos de plumas o lapiceros. Y deben de ser ligeramente más largos que lo ancho del remolque. En este caso son de 4 centímetros más 1 milímetro. Estos separadores nos van a servir para darle un poco de estabilidad a los ejes de la rueda. Lo vamos a ver más adelante. Por eso amigos es muy importante que no se pierdan ningún detalle. Y así deben de quedar los ejes amigos, así como se ven armados. La idea es que tenga este movimiento. Ahora hay que fabricarle unas salpicaderas. Se pueden hacer con lámina delgadita. También le vamos a fabricar esta pieza. Véanla bien amigos, analícenla. Esta pieza nos va a servir para ayudar a detener a los carritos. Y debe de salir así. Sí es muy importante que se pueda desarmar. También le fabricamos este pequeño parador. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué tal les está pareciendo? Y ahora sí amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. Aquí hay que probar el parador. Lo siguiente amigos es poner el seguro. Esto nos va a ayudar a detener nuestros Hot Wheels Custom. Con calma amigos, con paciencia. Sí se puede. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta pieza debe de quedar plana así como se muestra y moviendo la palanca debe de subir un poco para formar un tope. Aquí se muestra más a detalle su función. Amigos, no olviden dejarme sus comentarios. Lo siguiente amigos es colocar estas piezas ya con las salpicaderas puestas. Yo les di un poco de forma con plastilina epóxica. Ya una vez puestas en su lugar hay que empujar el eje hasta el tope y posteriormente lo vamos a marcar un poco más largo, aproximadamente 1 milímetro. De 1 milímetro a 2 milímetros está bien. Estos ejes hay que cortarlos para que no nos vayan a estorbar. Solo recuerden que deben de estar hasta el tope,
así como se muestra. Hay que colocarle sus llantas, amigos. Y siempre probando que no vayan a rozar en alguna parte. Recuerden, amigos, que debe de rodar. Hay que detener las llantas para que no se salgan. También hay que colocar los dos separadores. Es muy importante detener los ejes, porque vamos a requerir marcar estos tubos. Ya una vez que armamos el lado derecho, vamos a armar el lado izquierdo, así como se muestra. Con calma, amigos, recuerden que esto hay que disfrutarlo. Ahora, amigos, hay que marcarlo, porque ahí le vamos a hacer unas perforaciones. Esas perforaciones, amigos, nos van a servir para ponerle una gota de pegamento, para darle un poco de fijación a los ejes, así como se muestra. No es necesario poner mucho pegamento, con una sola gota basta. Y listo, amigos, este sería el resultado. Ya podemos probar todas sus partes móviles, su seguro, sus ejes y su parador. Y lo más importante, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y la única manera de saber si funciona es probándolo. Su parador funciona muy bien. Creo que sí tiene muy buena altura. Ahora vamos a ver qué tanto levanta. Esto es para poder subir los carritos. Y el muy importante seguro, para que no se nos salgan nuestros carritos. Y para probarlo mejor necesitamos esta Super Duty mamalona. Pero oh sorpresa, no podemos engancharla. Entonces hay que fabricarle este pequeño tirón. Este lo hice con un poco de bisutería. Véanlo bien, amigos. Esta sería su posición. Aquí lo podemos ver con un poco de más detalle. Creo que tiene muy buen efecto. Si observan, amigos, la bolita del tirón queda un poco arriba. Eso es para que enganche muy bien el remolque. Ahora sí, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Ahora vamos a probar la función principal. Debe de quedar en esta posición para poder subir nuestros superdeportivos Hot Wheels. Ya una vez arriba, los podemos asegurar con su super seguro. Ya una vez asegurado, vamos a poner en posición el remolque para traslado. Esa sería su posición. Amigos, no gano, pero ¿cómo me divierto? Esa es la idea. Este remolque me dieron ganas de hacerlo en lo que se desarrollaba el video anterior, de los 8 superdeportivos. Este fin de semana empieza el conteo para ver qué superdeportivo ganó. Amigo, si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Solo nos falta probar el seguro. Creo que funciona muy bien. Amigos, vamos a hacerle más pruebas de movilidad. No se pierdan el resto del video. Les hago la invitación también, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.